Vamos entonces a pasar a la meditación de la palabra del Señor en nuestra serie de sermones que hemos titulado Nuestra misión en la ciudad. ¿Cuál es nuestra misión en la ciudad? ¿Es un accidente que estemos aquí en la Ciudad de México o el Señor nos ha puesto en la Ciudad de México? ¿Qué piensan? ¿Es un accidente o el Señor nos puso en esta Ciudad de México? Y si el Señor nos puso, ¿para qué nos puso en esta ciudad? Eso es de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta serie de sermones. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué el Señor decidió ponernos en esta Ciudad de México? Así que el día de hoy estaremos reflexionando en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio una vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Esta es la palabra del Señor. Y quisiera comenzar esta meditación haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes están familiarizados con el término dualismo? ¿Han escuchado alguna vez esa palabra, el dualismo? ¿Qué es el dualismo? Fíjense, el dualismo tiene sus raíces en el pensamiento helenístico, es decir, es una filosofía griega que sostiene que el mundo espiritual es bueno, el mundo espiritual es bueno, y el mundo material, entonces, ¿qué es? Es malo. Esta perspectiva sugiere que la raíz del mal en el ser humano reside en el cuerpo, convirtiendo en el pecado en una necesidad física de nuestro cuerpo y nuestra carne. Y el espíritu, que es bueno, entonces está preso en nuestro cuerpo esperando a ser liberado. Eso es lo que piensan los dualistas, ese es el pensamiento que han abrazado los gnósticos. El problema está en que muchos cristianos de manera consciente o inconsciente han abrazado este tipo de pensamiento dualista, en la forma en la que viven su fe y también en la forma en la que ven y se relacionan con las otras personas, con los no creyentes. Algunos ven a la iglesia y sus actividades como buenas y limpias, y al mundo secular como malo y contaminado. Lo que se hace dentro de la iglesia, eso está bien, eso está bueno, eso es bueno, eso es limpio, eso es servir al Señor, y lo que se hace fuera de la iglesia, eso ya no es bueno, ni puro, ni limpio. Así piensan algunas personas. Muchos cristianos piensan que el trabajo y servicio para Dios solo está en las misiones, solamente está en el pastorado o en algún servicio dentro de la iglesia.
y no ven sus trabajos y vocaciones como una forma de servir a Dios. Eso es lo que ha llevado el pensamiento dualista. Y esta forma de ver la vida hace que muchos cristianos renuncien a puestos en el área laboral relacionados a los negocios, a la economía, a la política, a la literatura, al arte, a la ingeniería, a la ciencia, a la medicina, a las leyes. Ven todos estos trabajos como si fueran trabajos mundanos y piensan que únicamente pueden servir al Señor cuando se jubilen, y entonces ahora sí puedan ser diáconos, ancianos de la iglesia. Hasta ese momento piensan que pueden servir al Señor, pero no es así. Este tipo de pensamiento también ha hecho que muchos cristianos intenten meter a sus hijos en la burbuja cristiana y hacer que vayan, si bien les va, a una escuela de puros cristianos. Y otros han hecho que sus hijos mejor no vayan a la escuela y los meten a un sistema de homeschool. De alguna u otra manera el dualismo ha entrado al mundo cristiano. En muchos pensamos que el mundo es malo, que solamente lo que está dentro de la iglesia es bueno, y entonces tenemos que alejarnos del mundo lo más posible para no ser contaminados, para no ser manchados con el pecado que hay en este mundo. Pero la verdad, por más que lo intentemos, no podemos alejarnos de este mundo, ¿están de acuerdo? Déjame decirte que aunque tú seas un cristiano, aún hay pecado y maldad en ti. Así que la maldad y la injusticia que vemos en este mundo, déjame decirte que tú también eres partícipe de esa maldad y de esa injusticia que hay en este mundo. Que por más que intentes de alejarte de la maldad en este mundo, la maldad está en ti. No puedes huir de ti mismo. No podemos separar nuestra vida espiritual o de la iglesia de nuestra vida secular y cultural. ¿Y qué tiene que ver esto con el texto que acabamos de leer? Fíjense, normalmente en las iglesias, ¿cuándo se suele predicar acerca de la resurrección de Cristo? ¿Cuándo? En la Semana Santa. Muchas iglesias predican acerca de la resurrección de Cristo solamente en Semana Santa, y eso es lamentable, porque si tu fe está puesta en alguien que murió y luego volvió a la vida, entonces esto debería de cambiar radicalmente la forma que ves tu vida, la forma en que ves el mundo, la forma en la que ves a los demás, la forma en la que ves tus vocaciones, la forma en la que ves lo que haces, la forma en la que ves a la ciudad. La resurrección de Cristo rompe por completo con el dualismo. ¿Acaso Cristo únicamente resucitó en espíritu? ¿Cristo solamente resucitó en espíritu? ¿Cómo resucitó Cristo? Con un cuerpo físico. ¿Están de acuerdo? Le dijo a los discípulos: miren, aquí están las marcas de mis manos y mis pies. Mira, Tomás, ¿no crees? Mete tu mano en el costado. Yo tengo un cuerpo físico. Incluso en otras partes de la Biblia, en otros evangelios, se nos dice que Él se sentó a comer, ¿qué? Con los discípulos, pescado. Él comió, Él tenía un cuerpo físico. Lo que nos demuestra que Dios no solamente está interesado en la restauración de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él también está interesado en la restauración de este mundo físico. Él también está interesado en la restauración de nuestro cuerpo. Él también está interesado en el mundo material. Él también está interesado en la ciudad y en sus habitantes. Y de eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. El título del sermón es: las posibilidades que la resurrección trae a la ciudad. ¿La resurrección puede traer esperanza a la ciudad? ¿Qué posibilidades de esperanza le trae la resurrección de Cristo a la ciudad? Me gustaría que reflexionáramos en 3 puntos. Punto número 1, la posibilidad de una fe racional. Punto número 2, la posibilidad de la gracia. Y punto número 3, la posibilidad de la restauración. La posibilidad de una fe racional, la posibilidad de la gracia y la posibilidad de la restauración. Entonces, punto número 1, la posibilidad de una fe racional. Fíjense, el texto nos dice que María Magdalena encontró la tumba vacía, vuelve corriendo y se encuentra con Pedro y al discípulo amado, el cual nunca se nos dice su nombre, pero muchos teólogos han llegado a la conclusión de que ¿quién era? Juan, el mismo apóstol Juan, el que escribió el Evangelio. Así que Pedro y Juan corren a la tumba. Juan corrió más rápido, lo que se nos dice ahí, llegó primero y miró y vio los lienzos de lino, pero no entró. Pedro por su lado sí entró a la tumba y también notó los lienzos de lino, así como la tela con la que habían cubierto la cabeza de Jesús, doblado y colocado aparte de las otras tiras. Ahora quiero que se den cuenta de algo muy importante.
Ahí en el versículo 6, donde se nos dice que Pedro entró a la tumba y notó los lienzos, la palabra que se traduce como notar no es la palabra clásica que se utiliza para traducir el verbo ver. Esa palabra es la palabra griega plepo. No se utiliza esta palabra, se utiliza otra palabra griega que dice que es theoreo, de la que obtenemos la palabra que, ¿a qué le suena teoreo? A teorizar, a hacer una teoría, a pensar acerca de algo. Esta palabra significa observar atentamente algo buscando una explicación, que en esencia esto es lo mismo que racionalizar. ¿Están de acuerdo? Observar algo, meditar acerca de eso, pensar en eso, hallar la lógica en eso. Eso es lo que hacemos cuando racionalizamos, cuando pensamos acerca de algo. Buscas evidencia de eso, observas, piensas y entonces llegas a una conclusión. Eso es lo que hacemos cuando racionalizamos. Y si miran con atención el texto, podemos darnos cuenta de que la forma en la que se nos narra la historia es que Pedro está observando. No solamente entró y miró y dijo, mira, resucitó Jesús. No, él entró y observó lo que estaba pasando y dijo, esto está muy raro. Si alguien se llevó el cuerpo de Jesús, ¿por qué le quitarían los lienzos de lino? ¿Quién en su sano juicio le quitaría a un cuerpo putrefacto aquello que hace que el olor no salga, que el olor desagradable no se pueda distinguir? ¿Por qué le quitarían estos lienzos llenos de hierbas aromáticas para que justamente el cuerpo no apeste? ¿Quién en su sano juicio haría eso? Incluso si alguien se va a robar un cuerpo, si alguien va a profanar una tumba, ¿quién se tomaría la molestia de doblar uno de los lienzos y dejarlo ahí bien dobladito y puesto ahí en la tumba? ¿Se dan cuenta cómo Pablo no simplemente entró y dijo, Cristo resucitó? Pablo entró y dijo, ¿qué está pasando aquí? Pablo razonó, Pablo observó, Pablo racionalizó eso que estaba viendo. Y no solamente Pablo lo hizo, también el apóstol Juan. Fíjense lo que dice el versículo 8 ahí de Juan 20. Dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y ¿qué? Y creyó. Los dos discípulos pensaron profundamente, procesaron todo lo que estaban viendo y creyeron. ¿Por qué es importante señalar todo esto? ¿Por qué es importante darnos cuenta cuál es la palabra griega que se está utilizando? No es para verme muy acá ni nada de eso. ¿Por qué es importante todo eso? Fíjense, porque muchas personas el día de hoy piensan que si tú eres un cristiano es porque eres una persona muy crédula, es porque eres una persona muy ignorante, que todo se cree. Una persona que no razona las cosas, una persona que se deja engañar por lo que dice la Biblia, por lo que dice el pastor, un borreguito más que ahí está. Esas personas piensan que por eso tú eres un cristiano, porque eres un tonto. Y estas personas suelen sentirse superiores a los creyentes porque consideran que ellos sí son unos grandes pensadores, que si ellos han llegado a creer algo es porque primero buscan que haya una evidencia empírica acerca de eso, y si se puede comprobar y si es algo científico, entonces lo creen. Ellos no son como los tontos cristianos que creen lo que dice la Biblia. Pero si se dan cuenta, aquí lo que nos dice el texto es que para que Pedro y Juan pudieran creer, se requirió una gran cantidad de evidencia, se requirió mucho razonamiento. Y realmente así es como la fe cristiana funciona. Déjame decirte que si tu fe cristiana no está llena de todo tipo de razonamientos, no está llena de todo tipo de pensamientos y observaciones acerca de lo que crees, entonces tu fe cristiana no va a durar cuando vengan los momentos de adversidad. Cuando lleguen los momentos difíciles, entonces tu fe cristiana se va a desmoronar. Si no hay observación, razonamiento y pensamiento, tu fe cristiana no va a durar cuando lleguen los momentos difíciles. Déjame te digo eso. Es verdad, la fe cristiana es mucho más que razonamiento, es mucho más que observación, pero no es menos que eso. No es menos que eso. Entonces vemos que los apóstoles tenían evidencias para mirar, pensar y razonar. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Cómo tú y yo podemos creer que la resurrección realmente sucedió?
Tú y yo no vimos unos lienzos viendo pleditos ahí en la tumba, ni siquiera vimos una tumba vacía. ¿Cómo tú y yo podemos creer de una manera razonable que realmente la resurrección de Cristo fue un hecho histórico? Fíjense, el texto nos da al menos 2 pruebas acerca de que la resurrección de Cristo realmente pasó. Nos da más pruebas, pero me gustaría que en este sermón nos centráramos en 2 de ellas. La primera prueba es el testimonio mismo de María Magdalena. Hace un par de semanas reflexionábamos acerca del testimonio de otra mujer. ¿Se acuerdan de quién? De la mujer samaritana. Y hoy también vamos a reflexionar acerca del testimonio de otra mujer. ¿Se dan cuenta lo importante que para Dios son el testimonio de las mujeres? Cómo las redimió y cómo les dio un nuevo papel dentro de su iglesia de ser testigos y testimonios acerca de sucesos importantes, acerca de nuestra fe. Fíjense, Celso era un filósofo griego que vivió a principios del siglo II y fue uno de los principales críticos acerca del cristianismo. Él odiaba el cristianismo y atacó principalmente, ¿qué creen? La resurrección de Cristo. ¿Y quién creen que fue uno de los principales personajes que sí lo criticó acerca del hecho de la resurrección de Cristo? ¿Quién creen que fue? María Magdalena. Fíjense lo que dijo Celso, y agárrense las feministas. Dice: ¿cómo puede alguien esperar que los hombres racionales escuchen el testimonio de una mujer histérica y sugestionada? ¿Cómo puede ser que personas razonables basen su fe en lo que dijo una mujer loca, una mujer histérica, sugestionada, crédula? ¿Están de acuerdo que si Celso hubiera dicho esto en este tiempo hubiera sido cancelado por violencia de género? Pero en el tiempo en el que lo dijo Celso, la verdad es que las mujeres no eran apreciadas. Las mujeres eran vistas como personas de segunda categoría. Así que la estrategia que Celso utilizó fue muy inteligente, porque dirigió su ataque contra la línea de flotación de la historia de la resurrección. ¿Quién iba a creer esta historia en ese tiempo viniendo de parte de mujeres? ¿Están de acuerdo que lo lógico era que nadie creyera esta historia y entonces que la fe cristiana se hundiera? Sin embargo, vemos en los evangelios, vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 4 evangelios ponen como primeros testigos acerca de la resurrección de Cristo. ¿A quiénes? Mujeres. A mujeres. Lo lógico era que la fe cristiana no creciera, no se expandiera por el mundo, no fuera fructífera. Sin embargo, muchos creyeron este testimonio, y entre ellos estamos tú y yo. Esa es la razón por la que el día de hoy estamos aquí sentados y no estamos formados en la fila de la barbacoa, porque creemos que esto es verdad. ¿Saben por qué muchas personas creyeron el testimonio de estas mujeres? Fíjense, los historiadores dicen que si alguien hubiera estado escribiendo o inventando una nueva religión en este tiempo misógino y hubiera basado su historia en el hecho de que una persona muriera y resucitara, hubiera sido muy ilógico que esta persona que está inventando esta historia fantasiosa utilizara mujeres como primeros testigos de esto. Así que la única explicación histórica razonable por la que el testimonio de María Magdalena está en nuestras Biblias como el primer testigo de la resurrección de Cristo, la única forma razonable, la única explicación histórica razonable de que esto esté en los 4 evangelios, es porque realmente eso sucedió. Es porque realmente eso sucedió. No hay otra razón para escribir estos relatos de esta manera. Si alguien lo hubiera inventado, hubiera sido muy tonto al poner a mujeres como testigos de este suceso tan fundamental acerca de nuestra fe. La única razón lógica para que esto esté contado de esta manera es porque así fue. Ahora una pregunta para los candidatos ancianos y a diáconos que acaban de aprobar sus exámenes. ¿Cuál es el testimonio literario más antiguo sobre la predicación de la iglesia primitiva, José Luis? ¿Las qué? Las cartas de Pablo, las epístolas paulinas.
Fíjense, de todo el registro que tenemos del Nuevo Testamento, lo primero que se escribió no fueron los evangelios, lo primero que se escribió fueron las cartas del apóstol Pablo. Y aquí vayamos rápido a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Vemos al apóstol Pablo aproximadamente 20 años después de la resurrección de Cristo, diciendo esto. Fíjense lo que dijo Pablo. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante. Vamos a esperar un momento. Es 1 Corintios 15, versículo 3. Ahí está. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya hayan muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Fíjense lo que dice Pablo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Yo y otras 500 personas lo vieron. Y algunos de ellos siguen vivos. Si no me creen a mí, vayan y pregunten a ellos. Este documento es un documento histórico de la iglesia y no veo personas viniendo a decir: no es cierto, yo no lo vi. Ahí están las 500 personas. Algunas ya se murieron, pero hay algunos vivos. Vayan y pregúntenles si no me creen. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Lo que me lleva a la segunda prueba. Fíjense, la vida de todas estas personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo cambió de manera radical. Muchos de ellos estuvieron dispuestos a morir por defender esta verdad. Muchos de ellos fueron perseguidos por predicar acerca de la vida y la resurrección de Cristo. Y algunos de ellos murieron, incluyendo los apóstoles. Tal vez estés pensando: lo que pasa es que esas personas vivían en un tiempo antiguo donde las personas eran muy crédulas, donde creían todo tipo de milagros. Es normal que todas estas personas creyeran todo esto, es que eran unos ignorantes. Pero si piensas de esta manera, déjame decirte que Jesús no fue el único personaje en ese tiempo que decía que era el Mesías. Antes de Jesús hubo muchas personas que se denominaban a sí mismos como el Mesías, ahí en el tiempo de Jesús. Y también estas personas predicaban, también estas personas enseñaban, también estas personas eran seguidores, se hacían seguidores de esta persona. Y también los judíos los perseguían y los entregaban a la muerte al Imperio Romano. Y cuando morían, entonces sus seguidores decían: ups, creo que este no era el Mesías. Y en ese momento el movimiento moría. Fíjense, de hecho, ninguno de los seguidores de Jesús esperaba que Cristo resucitara. La idea que los judíos tenían acerca de la resurrección era que la resurrección se llevaría a cabo en los últimos días. Pero nunca imaginaron que una persona resucitaría en medio de la historia humana. Mucho menos pensaban que un hombre pudiera llegar a ser Dios. Ellos no pensaban en esto. Así que cuando todas estas personas fueron testigos de la resurrección de Cristo, su vida cambió, y a partir de ese momento comenzaron a adorar a un hombre como a Dios, y comenzaron a enseñar acerca de las buenas noticias, acerca de las nuevas posibilidades que implicaba la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y ese movimiento ha perdurado hasta nuestros días. El día de hoy tú y yo estamos aquí reunidos no para aprender. Si viniste aquí para aprender, pues buena suerte, pero realmente tú y yo no estamos aquí para aprender. Tú y yo estamos aquí para adorar a aquel que vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, aquel que sufrió la muerte que tú y yo merecíamos y que resucitó de entre los muertos para darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que tú y yo venimos a hacer aquí: a adorar al Dios que vive y reina, al Dios que verdaderamente ha resucitado. Así que, punto número 1, la primera posibilidad que la resurrección trae a la ciudad es la posibilidad de una fe racional. Hay evidencias históricas acerca de la resurrección de Cristo. Obsérvalas, medita en ellas, razona en ellas. Punto número 2, la posibilidad de la gracia. Regresemos un momento
con María Magdalena. Y cuando pensamos en María Magdalena podemos ver una persona apasionada por Jesús. ¿Están de acuerdo? En los relatos históricos que tenemos, los relatos bíblicos que tenemos acerca de María Magdalena, la vemos amando más a Jesús de lo que parecen amar a los propios apóstoles. La vemos llorando, la vemos abrazada a los pies de Jesús, la vemos apasionada por Él, la vemos siguiendo a Jesús en toda su pasión, hasta la cruz, hasta el Gólgota, estando llorando al pie de la cruz. Y mientras que hacía el apóstol Pedro, negaba a Jesús. Entonces vemos a María Magdalena como alguien apasionada por Jesús. Pero a pesar de eso, podemos darnos cuenta de que el conocimiento que ella tenía de Cristo era muy limitado. ¿Están de acuerdo? Por mucho que lo amaba, por mucho que ella estaba inspirada y veía a Jesús como alguien a quien debería de seguir, a alguien con quien debería de basar su vida, a pesar de eso, ella regresó a un sepulcro. Ella estaba buscando el cuerpo de alguien que había muerto. Y eso era lo lógico. ¿Cristo había muerto? Sí. ¿Qué era lo lógico? Encontrar un cuerpo putrefacto en la tumba. Eso era lo que María Magdalena fue a buscar. Ella tenía un conocimiento de Cristo respecto a lo que nuestro limitado razonamiento humano nos permite comprender. Los muertos no resucitan. Eso es lo lógico. María Magdalena estuvo bien al pensar que lo que se iba a encontrar era un cuerpo. Y aunque ella había escuchado a Cristo decir: yo soy la luz del mundo, yo soy el juez que va a regresar a juzgar a todas las naciones, yo voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días, haciendo referencia a su resurrección. Ella escuchó todo eso, pero no lo comprendió del todo. Pero hay algo que nos debe dar esperanza acerca de esta historia: que Jesús estaba consciente de la situación de María Magdalena. Jesús estaba consciente de lo limitado que era su pensamiento. Jesús estaba consciente de lo limitado que era su razonamiento. Jesús estaba consciente de la incredulidad de María. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que nos dice el texto que hizo Jesús? Se acerca a María Magdalena, la busca, se revela a ella y le hace algunas preguntas. Vean lo que dice ahí el versículo 15 de Juan 20. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? ¿Pueden notar la dulzura de las palabras de Jesús? Jesús no le está diciendo: ¿por qué no crees? ¿Eres una tonta? ¿Por qué no crees? No, le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ya sé que piensas que yo sigo muerto. Ya sé que vienes a buscar una tumba llena de alguien que murió. Lo sé, estoy consciente de eso. Estoy consciente de tu incredulidad. Pero aún así, a pesar de eso, te amo. Fíjense, este encuentro de María con el Cristo resucitado, en cierto modo, nos resume todo el mensaje de la Biblia. Este encuentro de María Magdalena con Jesús nos resume de todo lo que nos hablan las Escrituras. ¿Saben por qué? Fíjense, en primer lugar, porque por mucho que ella amaba a Jesús, por mucho que ella sea un personaje admirable en la Biblia, ella nunca hubiera encontrado a Cristo si Él no hubiera decidido revelarse ante ella. Ella nunca hubiera encontrado a Cristo si Cristo no hubiera decidido revelarse ante ella. Ella estaba buscándolo, pero estaba buscando a un Jesús muerto, ella estaba buscando a un Jesús humano, y nunca hubiera encontrado a Cristo resucitado, al menos que Él viniera y se revelara a sí mismo ante ella. Si lo piensan, la fe cristiana es lógicamente imposible. La fe cristiana es lógicamente imposible. Los muertos no resucitan. Y tú y yo no vamos a creer en esto, al menos que Jesús venga e irrumpa nuestras vidas y se revele a nuestras vidas e ilumine nuestro pensamiento y abra nuestro corazón y abra nuestros ojos a las verdades del Evangelio. Ser cristiano no es algo que tú busques. Ser cristiano es algo que te pasa. ¿Quién de ustedes buscó ser cristiano? Sinceramente,
¿Quién de ustedes se levantó una mañana y dijo, hoy no me quiero ir a formar a la fila de la barbacoa, hoy me quiero venir a sentar aquí a escuchar este aburrido sermón? ¿Quién de ustedes hizo eso? De repente las circunstancias empezaron a suceder. Un amigo se volvió cristiano y te habló del Evangelio. Tu novia se hizo cristiana y te habló del Evangelio. Tu novio se hizo cristiano y te habló del Evangelio. Naciste en una familia cristiana, ni modo, tus papás te trajeron a la fuerza a escuchar acerca del Evangelio. Ser cristiano no es algo que tú buscas. Ser cristiano es algo que te sucede. Cristo te busca y se revela a ti. Y de alguna manera que no puedes explicar de manera lógica, estás interesado en leer tu Biblia. De una manera extraña que no consideras lógica, quieres seguir viniendo los domingos aquí en la iglesia. De una manera extraña que no consideras lógica, quieres convivir con un montón de personas que no tienes nada de común con ellas, pero aquí estás. ¿Se dan cuenta de lo irracional que es nuestra fe para nuestra cultura? Sin embargo, aquí estamos. Pero no estás aquí porque seas más inteligente, no estás aquí porque seas más bueno que los que no están aquí. Estás aquí porque Dios ha decidido revelarse a tu vida. Dios ha decidido irrumpir a tu vida y ha abierto tus ojos para que puedas creer en una persona que murió y resucitó al tercer día. Y vengas y lo adores. Eso es lo que hacemos aquí. Fíjense, la segunda muestra acerca de la gracia de Cristo con respecto a la resurrección, nos damos cuenta que esta conversación que tiene María Magdalena con Jesús nos recuerda también la gracia de nuestro Dios. Jesús escoge a María para ser la primera predicadora de la resurrección de Cristo en el mundo. Es la primera persona en el mundo al ver a Cristo resucitado y a ser enviada a dar testimonio acerca de esto. ¿Están de acuerdo? Pero ¿recuerdan quién era María Magdalena? ¿Recuerdan la situación en la que se encontraba María Magdalena? ¿Por qué no vamos rápidamente a Lucas capítulo 8, versículo 1? Lucas 8, versículo 1. Fíjense lo que dice. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Esa era María Magdalena, la mujer de la cual Jesús expulsó 7 demonios. Ella estaba endemoniada. ¿Cuáles eran las características de una persona endemoniada? La Biblia nos habla acerca de eso. ¿Cuáles eran las características de una persona endemoniada? Eran personas que deambulaban sin dirección, estaban medio desnudas, hablaban solas, escuchaban voces, gritaban cosas sin sentido, eran marginados, eran rechazados por la sociedad, y normalmente estas personas endemoniadas eran personas que no tenían lugar, eran personas en situación de calle. Así que Cristo elige a una mujer y no un hombre para dar testimonio acerca de su resurrección, a una persona con al menos alguna enfermedad mental y no una persona sana para dar testimonio acerca de su resurrección. Jesús no escoge una persona en lo alto de la escala social, sino escoge a alguien que pertenece a la escala social más baja para dar testimonio acerca de la resurrección. Y le dice: ahora tú vas a ir a anunciar las buenas noticias. Ahora tú vas a ir a ser mi mensajera. No hay ejemplo más claro que este, en el que Cristo nos muestre que Él nos salva al ver nuestro desempeño, que Cristo no nos salva al ver nuestros logros morales, que Cristo no nos salva al ver nuestra clase social o al ver nuestro color de piel. Él nos salva a las personas al ver sus obras. Dice: no, tú no te vas a salvar por tus obras, tú no te vas a salvar por tu desempeño, te vas a salvar por mis obras, te vas a salvar por mi desempeño, te vas a salvar por lo que yo he hecho por ti. Si quieres venir a mí, no tienes que ofrecerme nada, simplemente reconocer que necesitas de esta salvación que yo te ofrezco.
Ese tipo de personas ha escogido Jesús. Si realmente te das cuenta de la necesidad que tienes de este Salvador, ven a Él. No esperes a ser digno de acercarte, porque déjame decirte que nunca serás digno para acercarte a Dios. La única forma digna de acercarte a Dios, y al rato lo vamos a ver cuando estemos hablando de la cena del Señor, es reconociendo que no somos dignos de Él, que no hay nada que podamos hacer para ganarnos esta relación con Él, pero que la necesitamos. Si tú necesitas esta relación con este Salvador que te escoge sin ver tu pedigrí, sin ver tu clase social, sin ver lo que has logrado, simplemente te escoge, ve tu necesidad, te ama y quiere salvarte. Si tú quieres tener una relación con este Salvador, solamente tienes que reconocer que necesitas tener esta relación con Él. Fíjense, la palabra gracia significa favor inmerecido. Pero yo siempre he pensado que esta definición de favor inmerecido de la palabra gracia es insuficiente. Porque se nos ofrece gracia cuando merecíamos absolutamente lo contrario. ¿Están de acuerdo? Tú y yo merecíamos la condenación eterna, y ahora por gracia somos salvos en Cristo y se nos da ¿qué? La vida eterna. Tú y yo merecíamos estar alejados de Dios para siempre. Estábamos en rebelión con Él, no queríamos saber nada de Él. Y ahora por gracia, gracias a la muerte de Cristo, ahora tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios. Tú y yo merecíamos el infierno y ahora tendremos el cielo por gracia. ¿Se dan cuenta que la palabra gracia tendría que tener una definición más grande? Sí es un favor inmerecido, pero cuando tú merecías absolutamente lo contrario. Y eso se lo mostró Cristo a María Magdalena. María Magdalena, tú merecías todo lo contrario que la gracia. Sin embargo, te amo. Y esto también te lo dice a ti y a mí. Tú no merecías mi gracia. Sin embargo, te amo. Quiero que seas mi hijo. Quiero tener una relación contigo. Quiero sanarte. Quiero ser tu salvación. Quiero ser en quien bases tu vida, tu esperanza, tu identidad. Ven a mí. Ven a mí. Entonces, punto número 1, la resurrección trae a la ciudad la posibilidad de una fe racional. Punto número 2, también trae la posibilidad de la reconciliación. No importa quién eres o lo que has hecho, solamente eres aceptado por gracia. Finalmente, punto número 3, la posibilidad de la restauración. Algo importante de resaltar esta tarde no es solo el hecho de que Cristo salva por gracia, sino el hecho de que Cristo mismo se ha entregado para poder restaurarnos. Ven cómo Jesús se revela a María Magdalena. Él no dice, soy yo, María. No dice eso. ¿Cómo se revela Jesús a María Magdalena? ¿Por qué no le dice, soy yo, Jesús? ¿No sería más fácil? ¿Por qué se lo complica? María estaba muy confundida. Ella pensaba que era el jardinero. Pero ¿por qué Jesús le dio más vueltas? Fíjense cómo se revela a Jesús ante María. Vean lo que dice el versículo 16. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a María? María. Y entonces ella lo comprendió todo. Dice ahí, gritó hacia él, exclamó Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús no dijo, hola señorita María Magdalena. No dijo eso. Le dijo, María. Él la conoce, él sabía todo lo que había hecho, sabía su incapacidad de salvarse a sí misma. Viene, muere en su lugar y resucita. Y ahora ella es suya. Ya hay intimidad. Él ha pagado un precio para salvarla. Ahora ella es su hija. Y con esa seguridad se acerca y le llama a ella. Y lo entendió todo. ¿Cómo tú te diriges a tus hijos? ¿Cómo les dices a tus hijos? ¿Cómo les dices? Huguito, Marianita, con amor, Vale, con seguridad. Y ellas reconocen tu voz, es mi mamá, es mi papá. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? María Magdalena lo entendió. Raboni, mi maestro, mi Señor.
Fíjense, las personas en nuestra cultura estamos obsesionados por encontrar nuestra identidad. Siempre estamos intentando descubrir quiénes somos. Y lo que la cultura nos dice es que debemos mirar hacia adentro de nosotros, escuchar a nosotros mismos y definir lo que nosotros queremos ser sin importar lo que las demás personas piensen. Eso nos dice nuestra cultura, pero esto es imposible, ¿están de acuerdo? Porque somos seres sociales y nunca vamos a tener una seguridad acerca de nosotros mismos simplemente mirando hacia adentro. Siempre vamos a requerir que alguien más afirme nuestra identidad. La forma en la que nos sentimos seguros acerca de nuestra identidad es cuando ésta es afirmada por alguien que nos ama y que tú también amas. Cuando ésta es afirmada por alguien que respetas y que tú también respetas y que él también te respeta. La solución a esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de encontrar nuestra identidad en algo es Cristo diciendo: yo, el ser más grande del universo, te amo personalmente. Ve el alto costo que tuve que pagar por ti. Me saliste caro. Tuve que pagar con hasta la última gota de mi sangre para pagar por ti. Pero lo hice porque te amo profundamente. Lo hice porque te amo profundamente y para siempre. Cristo, al revelarse a nuestras vidas, nos revela al mismo tiempo nuestra verdadera identidad. Cristo viene y nos dice que nos ama, pero no te amo porque puedas seguir mis reglas. Es más, no puedes seguir mis reglas. Te amo porque he decidido hacerlo. Y vine personalmente a salvarte, a buscarte, para que pudieras conocerme y basar tu vida en mi amor. Ahora vean lo que dice el versículo 17. Dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Fíjense, Jesús no le está diciendo hasta María así como: no me toques porque está sucia y yo estoy recién resucitado, no te acerques a mí. Jesús le dice a María: no te aferres a mí como si no tuvieras esperanza, María, porque yo voy a subir al Padre y voy a enviar a mi Espíritu Santo. Voy a estar sentado a la diestra del Padre y voy a enviar a mi Espíritu Santo para que venga a tu corazón y ahora me tengas de una manera en la que nunca antes me has tenido. Mi unión contigo será perfecta, será íntima y no hay nada que me podrá separar de ti, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada podrá separarte de mi amor por ti. La resurrección de Cristo nos ofrece la posibilidad de la restauración, primeramente la restauración de nuestra relación con Dios, pero también nos da la esperanza de que nuestra alma será completamente restaurada cuando Cristo venga por segunda vez. Pero no solamente nuestra alma. Cuando estemos en la presencia de Dios no seremos almas sin forma, no viviremos en unas nubes tocando arpas. ¿Quién quiere ese tipo de salvación? Nadie. Pero cuando tú y yo seamos restaurados, al igual que Cristo resucitó con un cuerpo nuevo, restaurado, tú y yo también resucitaremos con un cuerpo nuevo y restaurado. La resurrección trae esperanza también al mundo físico. La resurrección también trae esperanza a este mundo, a esta ciudad. De hecho, en el Apocalipsis, cuando se nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, se nos habla de una ciudad bajando del cielo, en la cual habitaremos, la nueva Jerusalén, con las calles como oro. ¿A Dios le importa este mundo material? Vean lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1, versículo 19. Dice: pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, ¿Dios qué? Reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y con todo lo que existe en la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Fíjense, los cristianos no deberíamos esperar a ver la restauración en este mundo hasta que Cristo venga. Sí, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a restaurar todas las cosas por completo. Pero el día de hoy, tú y yo tenemos la posibilidad de participar como agentes de cambio para mostrar en este mundo que Cristo reina,
que Cristo reine en verdad. Podemos hacerlo aquí en la iglesia. La iglesia es necesaria para formarnos, para enseñarnos acerca de las verdades del Evangelio, pero también podemos hacerlo afuera a través de nuestras carreras y de nuestras vocaciones. A través de hacer lo que hacemos con excelencia, podemos mostrar que Cristo reina y que Cristo está restaurando todas las cosas. Esa es la esperanza, esa es la posibilidad de esa restauración que Dios trae a nuestras vidas y que también trae a la ciudad. Y tú y yo podemos participar del día de hoy de esta restauración, esperando que Cristo venga, pero no esperando sentados, porque Dios ama a este mundo, Dios ama a la ciudad y quiere ver la restauración de la ciudad. Fíjense lo que dice el pastor Don Carson al respecto, y con esto cerramos. Dice: a veces una enfermedad se puede eliminar, a veces el tráfico sexual se puede reducir considerablemente, a veces la esclavitud se puede abolir en una región, a veces leyes más equitativas pueden promover la justicia y reducir la corrupción. Sin embargo, en estas y otras incontables maneras, el cambio cultural es posible. Más importante aún, hacer el bien a la ciudad, hacer el bien a todas las personas, incluso que tengamos una responsabilidad especial con la familia de la fe. Tenemos una responsabilidad especial con la familia de la fe, pero esta responsabilidad también nos envía a mirar a los que están afuera de nuestra fe. Es parte de nuestra responsabilidad como pueblo redimido de Dios, trae esperanza y restauración a la ciudad. Miren la resurrección, miren las posibilidades que Jesús ha traído a través de su resurrección. La posibilidad de una fe racional, la posibilidad de la gracia, la posibilidad de la restauración. Ve todo esto, observa, medita en ello y ven a la fe en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por darnos lo que realmente necesitamos, que es saber que tu Hijo resucitó entre los muertos y que ahora podemos conocerlo personalmente como nuestro Salvador. Gracias porque ahora podemos escuchar su voz hablándonos por nuestro nombre, dándonos su amor. Padre, que al comprender este amor con el que nos tratas, podamos buscar el beneficio de los habitantes de esta ciudad. Padre, también oro por todos los que escuchan estas palabras por primera vez. Te pido que tú abras sus ojos, que tú abras su corazón para recibir el gran regalo de tu salvación. Oramos por todo esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.